Voy a adelantarle la práctica, si hay otro que tiene que ir para su casa. Ok, entonces ahí tenemos linfa. Ese es un preparado, silencio, por favor. Más cansado que yo no quiero. Yo vengo de práctica de biología, estoy aquí de la noche a la mañana, todo lo que tengo que ver. Entonces aquí tenemos un preparado de colon, pero nos interesa por debajo de la mucosa, que todo lo que es el epitelio es la mucosa de ese colon. Entonces nos vamos a ir debajo de la lámina propia, vamos a ver este acúmulo de linfocitos que se ve bien basófilo, porque dijimos desde el inicio del intensivo que los núcleos sí solo sí toda la vida son basófilos, con composición ácida, ¿verdad? Entonces no hay que buscar más nada de los núcleos, siempre será basófilo. Entonces el acúmulo de esos núcleos de linfocitos empezamos a ver esas formas así como moraditas, ¿verdad? O basófilas, acúmulo de linfocitos. Entonces vamos a hablar de que existen unos nódulos primarios, unos nódulos secundarios y nódulos solitarios. Después cuando veamos el hilio, es la característica del hilio es que desde que empezamos hilio, ¿verdad? El estilo de gas tiene 3 porciones, todo es lo que yo ahí. Cuando empezamos la parte de hilio hasta que llegamos al cuadro, todo es acúmulo de nódulos linfóides, uno tras otro. ¿Ya? Como que si yo, todo este mesón fuera un segmento de hilio, desde que empezó esta punta hasta que termina ya, son un nódulo tras otro. Y es lo que se habla de placa, ¿verdad? Se forma entonces en el hilio, ¿verdad? Esa estructura llena de nódulos. En cambio aquí, nosotros, bueno, en este segmento nos quedaron hasta 4 nodulitos. Bueno, tuvimos suerte, pero si yo lo veo por aquí, de repente me estaba formando uno, tengo que recorrerlo, que aparece uno, al ladito otro, lo recorro y aparece otro, y de repente aquí se está formando otro, ¿verdad? Entonces a ellos los llamamos nódulos solitarios. Me cuentas ahí en el colon. Sigue. No están revestidos de cápsulas, nada. Acúmulo de linfocitos. Forman este nódulo que es un nódulo solitario y además es un nódulo primario. ¿Okay? Entonces vamos a ver otro para llamarlo secundario. Fíjense, toda esta estructura es el nódulo, pero cuando veo su parte central, esta zona acá es un poquito más clarita. Retrocédemelo. Si me iba al anterior, ¿verdad? No tenía esa parte clarita bien marcada. Este era un primario. Y este tiene esta parte central más clarita. Esta zona más clarita la vamos a llamar centro germinativo o inmunoreactivo. Entonces, esos nódulos que tienen ese centro claro, que se llama centro germinativo o inmunoreactivo, es característico de los nódulos secundarios, ¿verdad? Y siempre es secundario. No sé por qué a veces escriben secundario, como de segundo. Y todavía hay gente que escribe secundario. Secundario. Es secundario, C común. Entonces, me explico, es un examen, ustedes preparado. Yo coloco el señalador acá, identifique, la pregunta arriba, siempre uno tiene que leer su pregunta. De repente, la pregunta dice, identifica los señalados. O los señalados todos, la Maribenia a veces era más mística, todo, y ahí entonces enredaban también, cuando les ponían todo. Todo es la panorámica, yo digo, ve la panorámica. La práctica que estamos viendo en esta panorámica, este nódulo, ¿verdad? Entonces, si me lo dicen así, bueno, me dan mi minuto, ese es un nódulo secundario. Después, otra manera de preguntarlo, identifica los señalados, ¿verdad? ¿Dónde está el señalador? En el centro claro, que dijimos que se llama centro germinativo inmunoreactivo. Y en forma precisa, ¿a quién pertenece? Entonces, identifica los señalados, centro germinativo inmunoreactivo. Y en forma precisa, ¿a quién pertenece? A un nódulo secundario. Eso es lo que nosotros esperamos que te respondan. ¿Verdad? Eso es lo bueno. Ok. Siguiente. Entonces vamos a otro órgano linfóide, ¿verdad? Entonces, este es un preparado de amígdala. Aquí tenemos el epitelio. El epitelio se invagina. Al invaginarse me forma esta estructura que a veces tiene detritus celulares que se llama cripta. Esa es una cripta. ¿Verdad? Y el epitelio se imaginó, aquí volvió a salir, y entonces esta depresión acá me formó la cripta. Por debajo del epitelio ya yo empiezo a ver todo eso, ve como todo basófilo. Bueno, ella acumula de linfocitos, pero uno
otras zonas donde no pudieron formar esa zona redondita, pero también hay linfocitos. Entonces estos son nódulos. Puedo encontrar nódulos primarios y también puedo conseguir nódulos, si le veo un centro germinativo inmunoreactivo, sería un nódulo secundario. De repente se coloca así todo, identifica el preparado y aquí pertenece, ¿verdad? Toda la panorámica. ¿Qué me están señalando ahí? Ese es un preparado de amígdala. Ya en la parte del linfático y de vascular nosotros exhibimos órganos. Primer parcial siempre, normalmente era hasta nervioso ojo y oído. Era la práctica de epitelio conectivo muscular, cartílago hueso y nervioso ojo y oído. Eso es lo que se da en un primer parcial. De ahí lo que es identificar, como hemos ido identificando. Pero cuando ya uno pasaba al segundo parcial, que es después, desde vascular hasta que terminamos el semestre, ya aquí exigimos órganos. ¿Okay? De repente identifica los señalados. ¿Y a quién pertenece? Y precisa el órgano, menciona el órgano. Esa es una amígdala, ¿verdad? Amígdala palatina o amígdala. De repente identifica los señalados y a quién pertenece. Una crista de una amígdala, ¿verdad? En las guías a veces le dicen abajo, estas son glándulas faríneas, y si el preparado hubiera salido todo, fíjense que esto es el microscopio, también más abajo tendríamos el músculo faríngeo. Pero bueno, tenemos que en nuestra vista, en nuestra memoria visual, la captar eso. Salimos de la amígdala. Bien. Entonces observamos otro órgano también linfoide. Esto es un ganglio linfático. Entonces está tapizado por una cápsula de tejido conectivo, la seguimos, toda esta es la cápsula que tapiza ese órgano. Cuando uno lo ve, en una panorámica, uno ve que hay una parte central que es más clara, todo esto, ¿verdad? Es más clara si la comparamos con estas zonas de aquí acá. O sea, hay que hacer primero ese diagnóstico. Esta parte central, esa es la médula de ese ganglio. Y esta parte que está más coloreadita, de aquí a acá, esa es la corteza de ese ganglio. Entonces, primero hacemos ese gran diagnóstico. Corteza, si viéramos este pedacito acá, también aquí habría corteza, ¿verdad? Entonces esto es médula y esto es corteza. ¿Qué vemos en la médula? Bueno, vemos unas cosas como claras, unos espacios claros, pero también vemos otras zonas que se tiñen más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama eso? A lo claro. El nombre le vamos a dar seno. ¿Verdad? Seno. Un seno. Seno con S. Seno. ¿Ah? Y como en la médula lo que estamos viendo, esta parte central, es el seno medular. ¿De quién? ¿Cuál es el órgano que estamos viendo? Un ganglio linfático, ¿verdad? Entonces, ya de repente lo colocamos aquí. Identifica los señalados y menciona el órgano. ¿Qué estamos señalando? El seno medular y el órgano, un ganglio linfático. Las partes que quedan más oscuritas, ¿verdad? Que tienen mayor densidad, que están más coloreaditos, eso se llaman cordones. Como también estamos en la médula, se llaman cordones medulares. Entonces este es el seno medular, lo más clarito, y estos son cordones medulares. Y precisa el órgano. Entonces, identifica los señalados y precisa el órgano. Identifica los señalados y menciona el órgano. Entonces nos vamos a la corteza. ¿Verdad? ¿Qué ven? Bueno, Nair dice que hay una corteza externa y casi siempre en la externa vemos acúmulos de nódulos. ¿Verdad? Y nos queda este segmento acá, de aquí a aquí, que no le veo nódulos, ¿verdad? Entonces Nair la llama una corteza interna o paracortical. Entonces una corteza externa, una corteza interna o paracortical, y todo esto sería la médula. ¿Ok? Entonces en la corteza externa ahí casi siempre vamos a ubicar
esto, como en capitas, ¿verdad? Pero no le decía, volver el mayor aumento, no vaya a ser que haya una arteria de pequeño calibre o una arteriola. Entonces no decía nada, ahí está el corpúsculo de Hazard, y cuando le ponía mayor aumento, o era esto o era un vaso de pequeño calibre, ¿verdad? Pero como ustedes ahora todo lo tuvimos digerido, todo más fácil, mientras uno pone una cosa más fácil, ustedes como que le va costando, porque como que ese cerebro no quiere forzarse más. Antes los muchachos no tenían estas prácticas, con su lapicito, su color tenía Mariana, tenían que hacer su dibujito en su práctica que daban un escrito. A mí no me hacían esto, a mí me entregaban una caja con, dependiendo de la práctica, eran 6 láminas o 10 láminas. La de digestivo llevaba 10 Tenían que láminas. sentar en su microscopio, Me sentaba en un microscopio y la guía me decía, en esta lámina vas a encontrar esto. Y te sentabas a buscar dónde estaba La eso. explicación no la damos aquí, sino que tenemos un microscopio de lámina, montábamos la lámina y esa lámina se reflejaba. Bueno, entonces esto es un corpúsculo de Hazard, ¿verdad? De repente a veces tiene un centro acidófilo calcificado. Pero a ver, lo que yo estoy es esto, lo que veníamos diciendo. Ustedes son capaces de decir que es un corpúsculo de Hazard en el examen. Entonces cuando uno le dice y menciona el órgano, no, eso de ganglio linfático, el colon de ilion de yeyuno, menos del timo, Hasta el hígado. hasta el hígado, cualquier cosa. Entonces, o se lo copió, porque si la profesora ya digo que Hazard nada más está en el timo, pues vamos aprendiéndolo, ¿verdad? Entonces lo identifican y en el examen me lo escriben muy bien, con buena ortografía, con el círculo de Hazard y menciona el órgano. Entonces, es vaso, es amígdala, es colon, es estómago, es esófago, es duodeno, el yeyuno, menos que el timo. Siguiente. Y el preciso es porque nada más está en la médula del timo, ¿ok? Siguiente. Ahí lo ven de cerca. Después tenemos otro órgano. Yo le decía que estuviéramos pendientes de estas zonas que vemos así claras y oscuras. De repente, si me lo dieran con más panorámica, también voy a ver unas áreas claras y oscuras. Pónmelo con el, creo que tengo con el mayor más cerca, síguelo. ¿Verdad? Entonces vemos esto, ¿verdad? Unas áreas claras y unas trabéculas también. De repente, ¿verdad? Después que hemos visto la práctica, ahorita no importa, porque el lunes, no, esto lo van a ver, y lo otro más, ¿verdad? Ya se nos ha olvidado. Cónchale, pero se me puede confundir
con los cordones medulares y los senos medulares del ganglio linfático que acabo de ver. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar pendientes. A veces yo digo, no se les debería confundir mucho, porque cuando uno ve el preparado, tiene como unas áreas como amarillentas, como ocres, y esos macrófagos, esa sangre ya está cambiando, hemolizándose, y entonces esto no lo vemos en el ganglio linfático. Si por ejemplo quisiéramos decir que esto es un seno medular y esto es un cordón medular, o sea, pero si se le va a confundir, monten su preparado de ganglio y monten su preparado de vaso, de un vaso con B de burra, o B labial, o B, porque actualmente la nomenclatura española eso se llama B. Yo quedo como B, la B labial o la B alta. Pero me escriben vaso como vaso de tomar agua. Me han escrito en el examen vaso como vaso de tomar agua. No es así. Es B alta y Z, vaso. Si la otra con esa no la dejo. Ah, bueno. Y el hipotrema con E, pues. Entonces él se llama así, vaso. Entonces, seno, y estos son cordones, ¿verdad? Los espacios que están entre los senos, cordones esplénicos y senos esplénicos. Esa estructura, el seno y el cordón, hace el diagnóstico de la pulpa roja del vaso. Elementos conforman la pulpa roja del vaso, un seno esplénico, un cordón. A veces en el examen uno les pregunta, identifica los señalados y en forma precisa a quién pertenece, ¿verdad? Para que ustedes digan si es pulpa roja o pulpa blanca y mencione el órgano. Yo de todas maneras, cuando me precisa a quién pertenece, ¿verdad? Ustedes tienen que decir seno esplénico, ¿verdad? Y menciona el órgano. Pero entonces a veces uno le dice, identifica los señalados y en forma precisa a quién pertenece el órgano. Entonces, es eso que uno diga y en forma precisa a quién pertenece. Que tiene que decir que es pulpa roja. Y menciona el órgano. Los elementos que me hacen el diagnóstico de la pulpa blanca ahora. Bueno, vean, yo veo aquí un acúmulo de nódulos, aquí veo otro nódulo, aquí veo otro nódulo, bien conformado, bien delimitado y tiene como una arterita así, como ladeadita, ¿verdad? De medio ladito. ¿Ok? Entonces esto es un nódulo bien conformado, un nódulo linfoide. Y la arteria, como está ladeadita, le llamamos arteriola perinodular, porque se fue a la periferia del nódulo. Que algunas veces también vemos que la cápsula se hace como trabécula, también la trabécula dicen que es un elemento diagnóstico de pulpa blanca. Otras veces no vemos los nódulos bien conformados como están estos, o sea, donde tú lo ves están bien conformaditos. Y la arteria la llevó y la hizo exceso. Cuando esos nódulos se están formando, hay un vasito en el centro, ¿ves? Vasito en el centro, todavía no se ha formado el nódulo, y entonces empiezan los linfocitos a rodear ese vaso. Ese es los linfocitos.
linfocito, está ella en todo el centro, están los linfocitos empezando a formar ese nódulo. Entonces, esta es una arteriola central y la estructura sería una vaina linfoidea. Entonces, las arteriolas, sea central, linfoidea, la vaina linfoidea y los nódulos que son formados hacen el diagnóstico de la pulpa blanca del vaso. Entonces, no manejen con esa médula, ahí no manejamos eso, sino pulpa roja y pulpa blanca. Entonces, identifica los señalados. Cordón esplénico, también lo llaman cordones de Milrow, ¿verdad? De la pulpa roja del vaso. Seno esplénico, ya yo decía esplénico, eso es vaso, pero bueno, usted a veces coloca así que cuando que hígado. Cuando le dice y menciona el órgano, me puse hígado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a veces sé. Y cuando lo vean, piensen que hay muchos macrófagos que tienen esos tonos ocre dorados. Esto no lo va a tener nunca un ganglio linfático. ¿Verdad? Si en caso se les quiere confundir el seno con el cordón del ganglio linfático, cordón medular y el seno medular. Fíjense todas esas zonas amarillentas, esos son macrófagos que ya han digerido la sangre sufriendo la hemorragia. Entonces pasan ahí nerviosos, solamente voy a enseñar